Volvemos aquí, 17:44 de la tarde. Hola Guille, ¿cómo estás? Bienvenido. Guillermo Páez, nuestro operador técnico, ¿cómo estás? Muy bien, no te Bien, todo escucho. bien. Ahí está, ahí está, ahí te escucho. Me alegro, me alegro, me alegro. Escúchame, ¿tenemos algunos mensajes de YouTube o algo? Eh, ya enseguida salen. ¿Enseguida salen? Sí. Bueno, seguimos con la pregunta. Quiero saber, ustedes cuando salen de su casa, ¿dónde ponemos el foco? ¿Dónde va esa mirada dentro de lo social? ¿Qué es lo que pienso? ¿O solamente pienso en mí? Solamente pienso en mi camino solo. Nosotros construimos desde lo individual, desde lo plural. Me encantaría que me manden mensaje. Y si son de audio, mejor al 3813-6690-244. ¿Así es? Muy bien. Bueno, ahora estamos con una gran invitada que, si bien nosotros venimos hablando de la calidad del aire, venimos hablando de la calidad de los vegetales, de la calidad de la tierra, recién hablábamos con María Inés, lo importante del movimiento, y vaya si no es importante también poder hablar de otro de los ángulos súper importantes que tenemos en nuestra provincia y poderlo desandar para nuestro ciudadano y también poder hablar en ese trasfondo de salud pública, que es la calidad del agua. Entonces, para eso estamos en presencia de Patricia Alejandra Grimaldi. Ella es geóloga, especialista en recursos hídricos, superficiales, subterráneos y de medio ambiente. ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar acá y poder compartir tantos años de experiencia en este tema con ustedes. Ajá, sí, total. La verdad que bueno, María Inés, cuando ella acercó la propuesta de poder tenerte aquí, bueno, poder traer esa sabiduría, esa experiencia, sobre todo como vos decís, contanos cuál que dentro de lo que vos viste dentro de tu trabajo, esas áreas, de esas aguas superficiales o subterráneas. ¿Qué hablamos cuando hablamos de esas aguas superficiales, de ríos? Yo creo que lo primero que tendrían que tener, o creo que todos tienen un poco el concepto, pero lo voy a aclarar, es, cuando hablamos de el ambiente o cómo está distribuida la geomorfología en nuestra provincia. Todos sabemos que tenemos una zona pedemontana en la cual tenemos una morfogénesis fluvial que se caracteriza por la neotectónica, hace que los ríos que bajan por las sierras lleguen a la llanura. Y tenemos una morfogénesis de llanura, una zona de llanura, donde en esta zona de llanura tenemos dos ambientes. Una morfogénesis que es fluvial, porque tenemos los ríos que bajan de las sierras, que cruzan la provincia de oeste a este y que llegan a su punto más bajo, que es su cota menor, que es el río Salí, y tenemos una morfogénesis aluvial, que para nosotros los geólogos y los hidrogeólogos tenemos una mirada, que son los sedimentos que se acumularon en el terciario y en el cuaternario, que son la fuente principal de agua subterránea. O sea, en la llanura tenemos los dos tipos de agua que acabas de nombrar, el agua superficial y el agua subterránea. Perfecto. Yo te pregunto algo, Pato. Con respecto a la provincia de Tucumán, bueno, sabemos que tenemos grandes problemas de abastecimiento de agua, que hablamos, por ejemplo, de la zona de la capital, que el agua viene del Cadillal, o si nos retiramos un poco de San Miguel, decimos, bueno, no, yo tengo agua de pozo. Bueno, contanos un poco, porque la gente como que lo tiene muy incorporado, pero no sabemos muy bien cómo es. Bueno, el territorio de la provincia de Tucumán, y vamos a primero centralizarnos en el Gran San Miguel de Tucumán. Se abastece de 3 fuentes principales de agua. Una fuente principal son las tomas superficiales o subterráneas que están en la ladera oriental de la sierra, a la que ustedes la tienen al oeste, tomas superficiales y subterráneas. Esa agua que se capta va a una cisterna, un sistema de almacenamiento muy grande que está sobre la avenida Ejército del Norte. Después tenemos otro sistema de captación de aguas que viene por el río Vipos, en Trancas. Tenemos el acueducto Vipos, que últimamente también estuvo muy en el oído de mucha gente y en la toma de decisiones, porque el acueducto Vipos tiene 2 características. Tiene un acueducto que llega por una captación superficial
cruza todo Trancas y llega también al mismo lugar de almacenamiento de agua que llegan las tomas, pero a su vez Vipos también abastece el Cadillal. Sus aguas superficiales también abastecen el Cadillal. Entonces, y desde el Cadillal sale otro sistema que a través de su planta potabilizadora también es conducida al mismo sistema de almacenamiento que se encuentra sobre el Ejército del Norte. O sea, en el Ejército, en este sistema de almacenamiento llega el agua de las tomas, que son 7 tomas que tenemos en la sierra. Exacto. Tenemos el río Vipos, con 2 sistemas que traen agua de Vipos, y como tercer sistema de abastecimiento de agua, el de los pozos. La parte central de San Miguel de Tucumán, del Gran San Miguel de Tucumán, se abastece de la capital, digamos, se abastece de estos sistemas, de las tomas y de Vipos. Y hay un porcentaje cada vez más en aumento que se abastece de pozos. En el resto de la provincia, en la zona noreste, también tenemos captaciones superficiales y perforaciones, y en la zona sur de la provincia, tanto este como este, se abastecen de pozos. Otra pregunta, Pato. Acá, bueno, tenemos por un lado el crecimiento de la población, obviamente un importante crecimiento, y tenemos la situación de que no tenemos agua. ¿A qué se debe principalmente? ¿A que disminuyó la cantidad de agua o es el aumento de la población y el aumento del consumo? Es una combinación de ambos casos, de las dos situaciones. Uno siempre, cuando estudia o nos enseña o estamos en un ambiente científico, se habla del concepto de que Tucumán el agua abunda en calidad y en cantidad. Pero también hay que tener en cuenta que hay un crecimiento urbanístico muy amplio, muy grande, y que este crecimiento urbanístico se está desarrollando en una zona que se consideraría la zona pedemontana, que es la zona pedemontana y que es la zona de recarga de nuestros sistemas acuíferos. Y si yo digo sistemas acuíferos, me estoy refiriendo a que de esos sistemas acuíferos es que realizamos las perforaciones y de ahí nos abastecemos de agua. Entonces, cambio climático, urbanizaciones, deforestación, compactación de suelos, porque ustedes tengan en cuenta, y a veces uno no tiene esa mirada, de que hay 2 variables súper importantes en el análisis de cualquier cuenca, que son la infiltración y el escurrimiento. Cuando más compactado está el suelo, menos infiltración tenemos y por ende nuestros acuíferos van a ser más pobres. Entonces, si infiltra menos agua, nuestros acuíferos, nuestros pozos van a ir dando cada vez menos agua. Claro, escasez. Va a haber escasez hídrica subterránea. Claro. Y a su vez la deforestación y la urbanización va cambiando el ciclo hidrológico característico de cada cuenca o de cada sector. Entonces, al cambiar el ciclo hidrológico, ya no llueve de la manera que las precipitaciones que teníamos antes ya no son las mismas, por ende nuestros ríos, nuestros arroyos no traen esa cantidad de agua, no se llenan los diques, no se llenan los embalses, no llegan a los canales, y es un ciclo cada vez más lento, más vago, lento, más escaso. Y entrando en déficit. Y mira, esto me lleva y me transporta inmediatamente a lo que son estas construcciones que últimamente, los últimos 20 años, comenzamos a ver en Pedemonte, justamente, las construcciones de barrios, de casas. Sí, hay una gran expansión, si bien, y este es un problema de ordenamiento territorial. Sí. Ordenamiento territorial que si uno hiciera una planificación ordenada del terreno, de la superficie, un ordenamiento territorial coherente y ordenado, no llevaría las urbanizaciones nuevas a una zona de recarga de los acuíferos, a una zona donde es conflictiva. Tenemos que empezar a cambiar esa visión, tenemos que hacer un análisis, hacer un ordenamiento, una planificación ordenada. Si nosotros logramos
ordenar, planificar el concepto de agua superficial y agua subterránea, yo creo que el déficit va a ser cada vez menor cuando estos dos conceptos, superficial, subterránea, planificación, lleguen a un buen desarrollo por profesionales idóneos. Claro. Y una pregunta. Nosotros como sociedad, ¿somos responsables en el uso del agua? No, lamentándolo mucho, este es un problema social bastante discutido. No somos responsables del agua por una simple definición. Tenemos agua. Yo quisiera que ustedes le pregunten a la población, a la gente que vive en la localidad de 7 de abril, Burruyaco. Ellos no tienen agua y la poca agua que tienen es salada. Entonces, tienen que tomar agua de mala calidad y escasa. Pero si uno le pregunta a alguien que vive en la zona de Capital, Yerbabuena, Lules, ¿tiene problema de agua? Va a decir, no, entonces derrochan el agua. Recuerdo, hay una imagen que a mí me impactó muchísimo cuando vi en uno... era en la parte superficial de la imagen, había un señor lavando el agua con la manguera, fumando un cigarrillo, entonces echaba muy tranquilamente el agua sobre el auto, el agua escurría por el auto, se iba al suelo, escurría y caía hacia una zona más baja, y en la parte de abajo de la figura había personas de una situación humilde, con recipientes de agua, esperando recibir esa agua de mala calidad, pero la única que tenía. Y esa es la realidad que hay en nuestra provincia. Si no te falta, no estás en problema o no es tu problema. Exacto. Y si lo llevamos a eso, a números, ¿sí? Comparándonos con lo que dice la Organización Mundial de la Salud respecto al consumo de agua por día, por persona, ¿cómo está Tucumán? Bueno, ese también es otro tema bastante escabroso, porque muchas veces uno piensa que la gente de escasos recursos son los que más gastan agua. Y después de múltiples análisis, estudios que se hicieron, se demostró que no, que justamente la gente con más altos recursos son las que más consumen agua. Por diferentes razones, porque justamente es lo que hablábamos recién, lo ocupan para regar sus jardines, para lavar sus autos, para limpiar sus casas. El que de escaso recurso cuida el agua porque sabe que no le alcanza, ya sea económicamente pagarla, porque sabemos que esto se paga un canon para poder tener agua en tu casa, o que la tenés que cuidar porque te la cortan a las 7 de la mañana y te la van a dar a las 8 de la noche. Entonces la almacenás, la guardás. Es un problema social muy serio. Yo leía que la Organización Mundial de la Salud recomendaba 100 litros persona por día. No es tan así. El cálculo que se hace son 250 litros habitantes día. 250 litros habitantes días para un caso normal. Pero se está llegando a hablar de hasta de 400 litros habitantes por día. En casos, y el recurso se agota. Claro. Esta mirada de que pensamos que el agua no se va a acabar es un error. Exacto. El agua ya no es un recurso infinito, es un recurso finito, porque la población va creciendo y a medida que la población crece, la demanda crece, pero el agua es la misma. El sistema global del agua, el cálculo es el mismo. Lo que estaba haciendo que estemos en crisis hídrica es la demanda, la expansión. Así que... Y te hago una pregunta. Ay, perdón. Sí, no, está bien. Vos decís que es la misma cantidad de agua. Estamos en una etapa, ¿no es cierto?, que estamos afrontando un cambio climático, una redistribución. ¿Existe esa redistribución en el agua? O sea, ¿el agua de Tucumán es la misma que hace 50 años atrás?
o en realidad esa agua se está distribuyendo de forma diferente, por ejemplo, en el noroeste argentino. El cambio climático no se lo puede decir que no Negarlo. existe, no se puede negar. El cambio climático no se lo puede negar. Ya la cantidad de agua es la misma. Lo que es distinto son los sectores en que se está distribuyendo, la distribución y la calidad de esa agua. Esa es la que ya no es la misma. Entonces, en zonas donde antes llovía, ahora no llueve. Y en zonas donde no llovía, ahora llueve y se producen. En lugares inundaciones, porque no está preparado un sistema para recibir esas precipitaciones, y en algunos lugares que tenemos sequía y la gente tampoco está preparada para esas circunstancias. Entonces, sí, aparte, yo quiero introducir acá un concepto muy bueno y que me parece extremadamente interesante, y espero que mi colega también le parezca interesante. Cuando hablamos de ciclo hidrológico, el ciclo hidrológico estuvo, está y estará siempre, sin importarle que nosotros existamos o no. Pero nosotros no podemos vivir sin el ciclo hidrológico. Claro. Así es. Entonces, en este ciclo hidrológico, que como todos ustedes ya saben, está formado por sistemas, por subsistemas atmosférico, superficial, subterráneo. Esto es como un diagrama de Venn. ¿Se acuerdan del diagrama de Venn cuando en la primaria, en la secundaria? Uno es el ciclo hidrológico, el otro es un ciclo que es hidrotectónico y el otro es un ciclo hidrosocial. Ahora este ciclo no hay que mirarlo en forma aislada, sino uno lo tiene que mirar en un conjunto. El tectonismo, el agua y el tectonismo van de las manos. El agua, tanto que esté sobre, la que se mueve en el medio, la que se mueve por abajo, modifica la corteza y la litosfera terrestre. Por ende, va a modificar los lugares donde se almacena el agua. Y si modifica los lugares donde se almacena el agua, va a modificar el clima y va a modificar las precipitaciones. Cuando hablamos de un ciclo hidrosocial, el agua y la sociedad están relacionadas de la mano. Entonces estamos en el centro de desarrollo sostenible, donde el agua forma parte de los ODS en más de un ítem. Entonces, hay que aprender a tener una mirada en conjunto cuando se habla de agua. Claro. Bueno, la verdad, y esto que deja un mensaje de que nosotros como ciudadanos cada vez nos podemos enterar, empecemos a conocer un poco más de todo lo que nos compete, porque poblacionalmente la ciudad va a comenzar a crecer y esto sí cada vez va a profundizar esta problemática. Y es como vos bien decías, Patricia, recién, como ya hay sectores que lo están padeciendo, pero los grandes sectores en los que creemos que nunca nos va a pasar, a mí nunca me va a llegar, y sí, a todos nos va a llegar. Entonces es fundamental que también desde los sectores públicos empecemos a bajar esa conciencia a la población de lo importante que es el cuidado y también lo importante que es a la hora de la construcción, ¿no? Nosotros hace poco aquí en la ciudad de Yerba Buena se hizo la nueva planificación urbana, que espero que hayan tenido en cuenta y hayan generado ese equipo interdisciplinario que es fundamental. Yo te escuchaba hablar a vos y decía que importante es no creerme dueño de decidir como quiero a ojo toda esta cuestión, y se haya armado ese equipo interdisciplinario bien exigente para poder crear esas ficciones orientadoras a que todo vaya para mejor. Bueno, Patricia, la verdad que un placer poderte haber tenido. Yo quería, sí. Si me permites, sí, si yo a ustedes le pregunto, ¿qué es para usted el agua? ¿Qué es para usted? ¿Cuál es la fórmula química del agua? CO2. H2O. Ajá, H2O. Hidrógeno, oxígeno. Oxígeno, claro. Entonces yo les voy a transmitir algo. No es hidrógeno, oxígeno, sino es humildad, honestidad y osadía. Porque desde una fórmula tan simple como es H2O, sustenta la vida de este planeta. Entonces hay que aprender a cuidarla, respetarla, conservarla y valorarla. Así es. Somos agua, ¿no? Bueno,